La comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal. Para ello mencionaremos primero los factores de la comunicación. Hablante o emisor es la persona que produce y transmite el mensaje utilizando un código determinado. Oyente o receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo comprende mediante un proceso de decodificación o descifrado. Mensaje es la información que se transmite, utiliza un código específico o combina varios códigos. Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo determinadas reglas conocidas por los interlocutores. Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto está integrado por los factores sociales que dan sentido al mensaje. Se reconocen diferentes tipos. Entre ellos está el contexto lingüístico. El significado de las palabras depende de las otras palabras. El contexto situacional. El significado de las palabras depende de la situación del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo. Contexto sociohistórico. Las palabras adquieren significado dependiendo del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el hecho de vivir en algún lugar. Por lo que este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje, inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 6 factores que son la función referencial, apelativa, sintomática, fática, metalingüística y pragmática, por lo que estas 6 funciones del lenguaje se estará abordando en este video. Por ello es importante presentar el concepto de funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor, del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita, mediante el proceso comunicativo. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, sea afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una admiración o para preguntar o dar una orden. Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función de que desempeña el lenguaje. Función referencial. Este tipo de lenguaje hace referencia a la utilización de signos que hace referencia al mundo de los objetos y sus relaciones, puesto que habla de la realidad en la que se vive. Transmite información lo más objetivamente posible, va dirigida al oyente. El acto de comunicación está centrada en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. Un ejemplo de la función referencial sería en donde el mensaje y objeto de relación. El mensaje sería París es la capital de Francia, en donde el objeto de relación sería el contexto situacional. Entonces, podemos decir que la función referencial, más que dar información, informa sobre un hecho. Función apelativa. Se manifiesta en las órdenes para condicionar al interlocutor buscando convencerlo o presentarse ante él para que acepte nuestras proposiciones. Este tipo de lenguaje hace referir a que el hablante intenta influir en el ánimo del oyente para provocar una respuesta. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe con conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. En esta función, un ejemplo de esta función, intervienen 3 factores entre el hablante, el mensaje y el oyente. En donde el hablante da un mensaje, el mensaje sería en este caso lávate las manos, en donde el oyente lo recibe. Y entonces el mensaje mismo está diciendo que lávate las manos, o sea que te está diciendo que obedezcas a lo que te habló, lo que te mencionó el emisor. Función sintomática. La función sintomática sirve para expresar los sentimientos o el estado de ánimo. También puede expresarse en la manera en la cual decimos las cosas o en la manera de expresarnos de manera escrita. A través de esta se puede conocer la personalidad de alguien. Función fática. La función fática se refiere a la manera en la cual comenzamos una conversación corta, ya que en esta se va al grano, y por consecuente la manera de terminar esta misma. También hace referencia a interrumpir una conversación y después continuarla. Esta función se utiliza para una simple interacción. Función metalingüística. La función metalingüística hace referencia a los tecnicismos ocupados para adaptar el lenguaje a un nivel de cultura más adecuado a la sociedad.
En esta función se toma el lenguaje como una herramienta para explicar algunas cuestiones. Es como cuando tenemos una duda y le preguntamos al maestro, él se ayudará del lenguaje para aclararnos el tema. Función pragmática. Es la función encargada de regular el uso del lenguaje, es decir, dar una interpretación o significado a las oraciones.